Aquí en el estudio, que es Pepe Álvarez, secretario general de la UGT. Pepe Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Casi que prefiero preguntarle en primer lugar por la crónica política y luego ya me meto en la crónica reivindicativa con una imagen este domingo de las primeras manifestaciones convocadas por los sindicatos. ¿A usted le consta de alguna manera contactos oficiales u oficiosos entre el gobierno central y el de la Generalitat? Porque según el delegado del gobierno sí existen, según el presidente de la Generalitat no, y a lo mejor usted tiene algún detalle o dato que aportarme. Pues la verdad es que lo siento, pero no tengo ningún dato que aportar. La verdad es que si no existen, fatal. A mí me gustaría que existieran, ¿no? También es verdad que si son informales o no conocidos o no públicos, pues deberían de quedar en no públicos, ¿no? Y ponerse de acuerdo los dos cuando los hacen públicos. Pero vaya, si se mueven cosas, yo creo que mejor para los ciudadanos de Cataluña y mejor para los ciudadanos de España. Creo que hace falta más diálogo sin una visualización en el momento en el que se hace y menos titulares. ¿Le da incluso valor, aunque sea así como tan misterioso, que una parte dice que sí y otra que no? ¿Le da incluso valor político a una posible vía de resolución? ¿No? Bueno, yo creo que hay que darle valor político, aunque no sea una vía de resolución, a una vía de diálogo, porque me parece que lo que es bastante poco razonable es que dos gobiernos del mismo país, uno de una comunidad autónoma, el otro el gobierno del Estado, en una situación como la que vive Cataluña desde hace unos cuantos años, hayan estado tanto tiempo sin contactos públicos ni privados. Por tanto, a mí me parece que todo lo que sea en esa vía abrir conversaciones y poder entenderse y acordar es altamente positivo. ¿Satisfecho con la concentración de este domingo en Madrid? Bueno, en Madrid y en otras 39 ciudades españolas, con el lema Empleo y salarios dignos, UGT y comisiones obreras convocando. Hay un clásico que es el del baile de cifras, pero ¿satisfecho en primer lugar con la convocatoria de este domingo? Pues satisfecho porque hemos conseguido a la vez poner en el conjunto del país en marcha movilizaciones, satisfecho porque hemos incluido aspectos reivindicativos que tienen mucho que ver con los ciudadanos que en muchos casos no son trabajadores en activo, son pensionistas o son personas que están en el desempleo, y hemos conseguido poner en primera línea sus reivindicaciones. Era una manifestación básicamente para poner de manifiesto hasta qué punto en nuestro país hay bolsas de pobreza absolutamente inaceptable, y siempre pensando que estamos en un proceso de movilización creciente y por tanto que tenemos que mejorar nuestros canales de comunicación para que pueda llegar a más gente y podamos ir creciendo desde el punto de vista de la presencia de personas en la calle. ¿Creciente hasta dónde? ¿Hasta la huelga general? Creciente hasta el infinito. No tenemos más allá. ninguna limitación que no tenga que ver con las posibilidades de que la negociación nos lleve a acuerdos razonables en un país en el que crece la economía, en el que crecen los multimillonarios y que crece la pobreza. Creo que ese es un contraste que nosotros tenemos la obligación de poner en la calle e intentar solucionarlo con políticas que nos lleven a poder abordar los efectos de estos últimos 5 años, porque una parte muy importante de las bolsas de pobreza tiene que ver con las reformas que se han hecho durante estos últimos 5 años, y los efectos me refiero en medidas concretas. La ILP de la renta mínima es una de ellas que hemos puesto en marcha, pero también hablando de los temas de fondo, y los temas de fondo es el mercado de trabajo reformado por el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los gobiernos del Partido Popular, que hay que volver a una situación que nos permita que sea un mercado de trabajo en el que la gente trabaje con seguridad, con estabilidad y con salarios dignos. ¿De qué depende que se convoque esa posible huelga general? ¿O en qué calendario se van quemando las etapas para que se convoque? Pues la verdad es que depende. Si el Gobierno presenta unos presupuestos generales del Estado
que no tengan en cuenta que hay que recaudar más y repartir con los ciudadanos que no tienen nada. Por tanto, depende de los presupuestos generales del Estado que presente el Gobierno, depende de la COE y la capacidad que tenga de negociación, depende de si las mesas que tenemos abiertas, que todavía no están abiertas, que tenemos la previsión de que se abran en relación con la reforma del mercado de trabajo, avanzan o no avanzan en posiciones muy razonables, que son las que estamos planteando. O sea, nosotros no podemos continuar con una situación en la que el 91% de los contratos que se hacen cada mes en nuestro país son temporales, y del 9% que tienen carácter indefinido, 4 de esos 9 son indefinidos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que el 60% de las personas que tienen un contrato a tiempo parcial en nuestro país no quieren tenerlo a tiempo parcial, querrían tenerlo a jornada completa, lo tienen a tiempo parcial porque no tienen posibilidad de tener jornada completa. Bueno, de eso es de lo que depende al final el que las movilizaciones vayan creciendo, y desde luego de la voluntad de los trabajadores. Nosotros, la huelga general, es muy fácil hablar de ella, es mucho más difícil organizarla, llevarla a los centros de trabajo si hay condiciones, porque hay una mayoría que efectivamente quiere y cree que ese es un mecanismo para conseguir objetivos, pues la llevaremos adelante. ¿Y cree que en UGT hay esa mayoría? Yo tengo la absoluta convicción de que en la UGT hay una inmensa mayoría de gente, de compañeros y compañeras que quieren que las cosas cambien, y que los elementos que utilicemos, los medios que utilicemos para llegar a ese fin son aquellos que están recogidos en las leyes de nuestro país, entre ellos la huelga general. Un matiz, cuando me dice que depende en parte de los presupuestos, ¿depende solo que se presenten o que se aprueben los presupuestos para tomar esa decisión de ir a una convocatoria de huelga general? Pues depende de que se presenten, del debate. No vamos a esperar a que se aprueben, porque si se aprueban ya tampoco tiene mucho sentido, una vez que están aprobados los presupuestos, presionar para que se aprueben otro tipo de presupuestos. Será la presentación, ver cuál es el debate que hay en el Parlamento. Ahora tenemos una gran ventaja, que en realidad el Parlamento puede cambiar cosas. Cosa que hace unos meses, un año, no podía, ¿no? Y creo que esa es una ventaja que deberíamos y que podríamos aprovechar para cambiar cosas. Entonces sería antes del verano esa hipotética convocatoria, porque si estamos hablando de que en estos próximos meses se van a debatir y votar, tendría que ser antes del verano. Ya veremos si va a haber. Que no quiero yo encerrarle en esto de la huelga que general, ya veremos si va a haber presupuesto. No, ahora hablamos de los presupuestos. Ya veremos a ver si va a haber presupuesto, cuándo se van a presentar, cuándo se van a debatir. Yo tengo la sensación de que eso está todavía por situar en el calendario, y si pasan el primer trámite parlamentario, ¿no? O son devueltos al Gobierno. Que es una de las posibilidades. Por eso lo digo, que no. Yo creo que ahora tendrán que pasar unos días, unas semanas, para ver cómo va cogiendo cuerpo este tema, ¿no? Un asunto, ¿cómo está la negociación salarial? ¿Cómo está la negociación con las patronales? ¿En qué punto estamos, si me puede concretar? Sí, lo puedo concretar, en punto cero. Desde pues fácil, el mes de diciembre, desde primeros de diciembre, no ha habido ninguna reunión más con las patronales de negociación. Ha habido alguna reunión en la que hemos coincidido en el Ministerio de Trabajo, y bueno, la patronal tiene que saber que vamos a ir a un proceso altamente conflictivo si no entra a negociar, porque el acuerdo estatal, el acuerdo de negociación colectiva, es un acuerdo que no es de obligado cumplimiento directamente en los convenios, sino que es la base sobre la que nuestras organizaciones después negocian los convenios colectivos. Si no hay ese acuerdo, lo que es evidente es que nosotros vamos a ir convenio a convenio a intentar repartir los beneficios que se generan en las empresas hasta donde podamos, y eso con toda seguridad creo que no va a facilitar
la negociación, sino al contrario, lo que va a generar es mucha más conflictividad por abajo. El tiempo está caducado, porque en realidad este acuerdo tenía que estar firmado antes del 1 de enero. En diciembre igual hubiera sido más fácil llegar a un acuerdo, porque teníamos una inflación que no llegaba al 2%, pero es que en enero tenemos una inflación que está en el 3%, y por eso a mí me hace el efecto que el acuerdo ahora será bastante más complejo. Pero nadie nos dice que en febrero no lo sea más. Por tanto, yo creo que sería bueno retornar a esa mesa de negociación y ver si finalmente podemos acordar el tema de los salarios, que creo que ayudaría, y sobre todo si además ahí incluimos algunos otros aspectos que tienen que ver con la reforma laboral, que creo que si les diéramos resueltos algunos elementos a incorporar en las relaciones laborales de nuestro país, derogar algunos aspectos de la reforma actual y cambiarlos por acuerdos entre la patronal y los sindicatos, pues seguramente que también podría facilitar el acuerdo, y desde luego ayudaría también la propia situación que tiene el país. Aquí no están teniendo contactos discretos ni misteriosos como los de la Generalitat, ¿no? Entre patronal y sindicatos. No hay nada, cero. Cuando dice cero es cero. La verdad es que cuando digo cero es 0-0. No hay ningún tipo de relación que nos permita pensar que hay una segunda parte. Yo, en todo caso, hemos emplazado al gobierno a que apriete a la patronal, y en la medida en que el gobierno apriete a la patronal, yo creo que seguramente que será más fácil, porque al gobierno del Partido Popular a mí me hace el efecto que un acuerdo de las organizaciones sindicales y empresariales le vendría muy bien también en un momento en el que gobernar el país no es fácil desde el punto de vista de la estabilidad parlamentaria. Y en ese sentido, pues una vez que han pasado los congresos de los partidos políticos, una vez que parece que vamos a una legislatura con una duración indefinida, máximo 4 años. Indefinida 4 años, sí. Claro, pero indefinida durante los 4 años, que parecía que no era eso lo que iba a pasar. A mí me parece que sería razonable, ¿no?, que todos nos pusiéramos a trabajar a fondo. Lo que me lleva a recordar que este próximo miércoles sigue el calendario de movilizaciones, protesta sindical frente a la sede de las patronales, que es el acto previsto para esta semana. Tenemos la previsión de hacer esta movilización frente a la sede de las patronales. No solo este acto, sino que también el día 23 lo vamos a hacer frente a las administraciones públicas, porque efectivamente el calendario de movilizaciones creciente va a continuar, y con toda seguridad va a tener otro punto de inflexión importante en el mes de marzo. 2 cosas más y le voy presentando a los compañeros de tertulia. ¿Qué le pareció la propuesta del gobernador del Banco de España de ampliar la edad de jubilación más allá de los 67 años, que fue tema de debate la semana pasada? Bueno, hizo 2, ¿no? Las 2 a cual más hizo más, pero vaya, 2 que yo creo que son de un cinismo bastante considerable. Una, porque a mí me hace el efecto que el Banco de España a veces parece que es como si fuera una institución que está en Marte y baja a la Tierra alguna vez a explicarnos alguna cosa, ¿no? A ver, en un país que tiene un 43% de desempleo juvenil, ¿a quién se le ocurre poner como solución encima de la mesa que lo que hay que hacer es ampliar la edad de jubilación? ¿Para qué? ¿Para que tengamos un desempleo juvenil más alto? Es decir, la seguridad social no es una isla. Forma parte del momento de la vida de un país, y por tanto con el debate que hay en estos momentos en relación con la robótica y la merma de horas de trabajo necesaria para hacer un producto, a mí me parece que el gobernador del Banco de España, con todos mis respetos, debería afinar un poquito más. En segundo lugar, nos ha venido a hablar de los fondos de pensiones privadas. Y también me parece que los fondos de pensiones privados, en un país que hay 6 millones de personas que cobran menos que el salario mínimo interprofesional, también me parece propio de alguien que desconoce la realidad que se vive en nuestro país. Y todo esto aderezado con una cuestión que a mí me parece que es muy importante, que es que el Banco de España es una institución que se permite a todo el mundo decir lo que tienen que hacer, pero ellos no hacen lo que tienen que hacer.
porque el lío que tenemos en este país, en buena parte, es consecuencia de la falta de vigilancia del Banco de España. Y mi pregunta es, ¿para qué nos dice que pongamos los fondos en las entidades financieras? ¿Para recapitalizarlas y que nos vuelvan a malgastar nuestro dinero? ¿Qué garantías tengo yo de que el Banco de España de hoy no sea una institución tan poco fiable como lo fue en el pasado a la hora de vigilar a las entidades financieras de nuestro país? Creo que el Banco de España, que siempre ha sido una institución soberbia, sería bueno que pusiera los pies en el suelo, que sepa que es una institución del Estado que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas, y que no apareciera por arriba de todo el mundo dando consejos de estas características, ¿no? Sobre todo una institución, por cierto, que el sueldo del gobernador del Banco de España nadie sabe cuál es. Y yo lo he preguntado muchas veces y no aparece en ningún sitio. No hay manera de saber qué gana el gobernador del Banco de España. Igual sería bueno también que empezaran por abrir las puertas del Banco de España y que supiéramos la cúpula directiva del Banco de España cuánto es lo que cobra, ¿no? Y una más, ¿se puede ser absolutamente neutral en el proceso interno que está viviendo el Partido Socialista? ¿UGT va con alguien de los candidatos que se presenta a las primarias? ¿Le gustaría que se presentara Susana Díaz? Son muchas, pero resumida en una, la neutralidad. No es que seamos solo neutrales, es que vamos a ver este proceso como hemos vivido el último que ha tenido Podemos o cualquier otra organización política. Yo ya sé que eso cuesta, hay gente que le cuesta entenderlo, seguramente porque de mí solo se ha visto un perfil. Yo tengo más de un perfil, la gente del sindicato me votó plenamente consciente de ello. Yo creo en la autonomía del sindicato, la he practicado en mi organización durante 26 años y yo aspiro a que la UGT sea una organización muy plural y en la que todo el mundo se puede sentir cómodo, y para eso tenemos que respetar mucho los procesos que tengan otras organizaciones, en este caso el Partido Socialista. Seguro que en la UGT habrá militantes del Partido Socialista que estarán con una opción o con otra, pero será una cuestión absolutamente personal, y yo voy a hacer todo lo posible porque en ningún caso se introduzca dentro de la UGT. ¿Pero usted se siente más cerca, por ejemplo, de Pedro Sánchez que de Susana Díaz? Si contestara esa pregunta, sería un titular ya, sería imposible, vamos, que pudiera mantener que la UGT mantiene esa posición, porque... Pero yo le pregunto a usted, no a toda la UGT, no he hablado con todos. Sí, pero yo soy el secretario general y tengo que representar dignamente a todos. De cualquier manera, creo que no es difícil entender dónde se sitúa cada uno solo escuchando las cosas que dice y la posición que mantiene. Pero más allá de esto, creo que tienen que ser los militantes del PSOE que militan en la UGT los que libremente decidan quién quieren que esté en el Partido Socialista dirigiendo los próximos años. Charlando con Pepe Álvarez en las mañanas y con los compañeros de tertulia. Paulino Guerra, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días, señor Álvarez. Buenos días. La última vez que estuvo usted por aquí, o al menos yo estuve por aquí con usted, nos dijo que en el caso de que hubiese un referéndum en Cataluña, usted y la UGT serían neutral. La pregunta es, ustedes como sindicato que tienen opiniones sobre el Tíbet, sobre el Sáhara, sobre el cambio climático, en un asunto tan fundamental que afecta a las familias, a los trabajadores, a las empresas, a los pensionistas, ¿de verdad ustedes se van a quedar al margen? Bueno, creo que fue una conversación un poco más larga y que eso sería reducir mucho las cosas que dije en aquella conversación, que por cierto creo que era el 2 de enero, y que yo venía pensando que no tendría que meterme a fondo en el tema de Cataluña. A mí me hace el efecto de que hay que ir dándole el tiempo. A mí me gustaría que no llegara el día ese. Y me gustaría que en todo caso el diálogo al día del referéndum. Sí, y que el diálogo, el acuerdo, que no llegara ese día sin acuerdo, sin que la solución sea un conjunto.
porque lo hemos hablado y yo lo he explicado hasta la saciedad. El derecho a decidir no consiste exclusivamente en una opción, puede haber más de una opción, no consiste exclusivamente en sí a la independencia o no a la independencia, puede haber otras alternativas que se sitúen encima de la mesa, pero si llega ese momento, pues primero la organización en Cataluña seguro que va a tener mucho que decir la UGT de Cataluña, y la Confederación en todo caso lo que hará es sumar para que este no sea un elemento que divida el sindicato. Pero para aclararnos, en este momento usted conoce bien la UGT de Cataluña, ¿están a favor del referéndum, no del referéndum? ¿Cuál es la posición clara de...? Porque estuvo en la última reunión que convocó por el referéndum el gobierno catalán. Es decir, en este momento, ¿cuál es la posición de la UGT? La UGT de Cataluña está a favor del derecho a decidir. ¿Y del referéndum? Es que el derecho a decidir finalmente se plasmará en un referéndum. Por tanto, está a favor del derecho a decidir. No, esa no es ninguna novedad, lo ha resuelto en sus congresos. La Confederación no se ha manifestado en relación con ese tema. ¿Y la UGT nacional, digamos? La que yo represento no se ha manifestado en ese tema. ¿Y no piensa hacerlo? Y no piensa hacerlo. Desde luego no es una cuestión en la que vayamos a ayudar a generar más fractura en el país. Al contrario, vamos a continuar trabajando por el diálogo y por el acuerdo. A lo mejor que ustedes hicieran pública su postura ayudaba a que otros también se animaran a hacer pública la suya, no lo sé, si hace esa reflexión. ¿No? La verdad es que creo que primero tendremos que discutirla y vamos a tener que tener divisiones internas con toda seguridad, como ocurre en la sociedad, porque la UGT no es una organización que es igual que la propia sociedad. Perderíamos muchísimo tiempo en un tema en el que no somos el elemento más importante, y perderíamos mucho tiempo de hacer otras cuestiones en las que sí que tenemos obligaciones y somos el elemento fundamental, que es el mercado de trabajo, que son las pensiones, y es en ese sentido, en el sentido que vamos a trabajar, y no en el primero. Seguimos, Chema Crespo. ¿Qué tal, señora? Bien, una parte sustancial de la conversación que he mantenido con Alfredo es en torno a la posibilidad de recuperar una gran movilización ciudadana si las cosas continúan al ritmo que van, o si las perspectivas con las que trabaja el gobierno pues así lo llevaran. Yo sé que en estos últimos años pues los sindicatos han sido muy cuidadosos con el cartucho de la movilización social, pero claro, se da una circunstancia hace algo más de un mes o mes y medio. Creo que tanto usted como el señor Toso, pues poco menos que tuvieron que llamar la atención al secretario general de Podemos, porque ya anunció que este país lo que necesitaba era una huelga general. Y yo sé que las centrales sindicales dicen la huelga general no es un objetivo, la huelga general es un instrumento. Analizaremos o valoraremos si las circunstancias exigen esa convocatoria de huelga general, pero ¿no cree usted que pueden asistir a que desde el ámbito político en concreto de Podemos se jalee la necesidad de convocatoria de esa huelga general y por lo tanto pueda tener una deriva más política que económica y social, que es la que usted realmente pretende? La verdad es que si hay huelga general será económica y social. Y económica y social tiene connotaciones políticas, pero será económica y social. A mí no me molesta en absoluto que una organización política sitúe el tema de la huelga general como un elemento que creen que debería de ponerse en marcha. Y no me molesta porque en el fondo el hecho de que lo planteen hace que algunos de nuestros interlocutores vean hasta qué punto hay que moverse y hay que negociar, ¿no? Por tanto, a mí hasta ahora no me ha parecido mal, al contrario. Si me pareciera mal también tendría que aguantarme, pero al contrario, creo que visto desde la perspectiva del momento sindical en el que estamos, nos puede ayudar a conseguir pues objetivos sin tener que utilizar la huelga general. Pero en todo caso, aquí cada uno sabe con qué cuenta. Quién está en las fábricas,
quiénes convocan las huelgas generales. Estamos en un país occidental, democrático, y si finalmente hay huelga general, la convocaremos las organizaciones sindicales, conscientes de que es un cartucho que cuesta mucho trabajo utilizarlo, que hay que trabajar mucho el tema de las fábricas, que hay que tener muchos argumentos, que hay que convencer a mucha gente, que perder un día de trabajo le cuesta un sacrificio, y conscientes además de que la huelga nos va a generar que inmediatamente se van a cambiar las políticas y vamos a conseguir algún objetivo. Pilar Gómez. Hola, buenos días. Decía usted que era necesario que conociéramos el sueldo del Banco de España, de sus responsables. Yo comparto esa demanda, y me gustaría ver si nos pudiera también decir usted cuál es el sueldo del secretario general de UGT, porque yo ahora estaba buscando y no se lo pregunto porque no lo he encontrado. Y no sé si se ha hecho público, y si nos lo puede decir hoy usted cuál es el sueldo del secretario general de UGT. Pues sí, la verdad es que mi situación personal es un poco atípica, porque yo he entrado en un expediente de extinción de contratos hace 2 años. Va a hacer 3 años en el mes de marzo, para ser exactos. He estado 2 años en el desempleo, y estoy en un plan de prejubilación o de rentas que se dice hasta los 63 años, cobrando el 80% del salario que tenía cuando estaba trabajando, con un alta especial en la seguridad social. Y eso creo que, si no recuerdo mal, estamos hablando de en torno a 2.300 euros limpios, netos, porque en estos casos es indemnización y no se paga IRPF por 12 pagas, no por 14. ¿Y se completa con algo desde el sindicato? ¿O ese es el sueldo bruto mensual, por lo que me dice? Sí, yo le pregunto el sueldo de un secretario general de UGT, ¿no? Bueno, el secretario general de la UGT, en general, el sueldo que tiene la mayoría de los compañeros es el que tenía en su empresa, porque muchos de ellos no son empleados del sindicato. La inmensa mayoría no son empleados del sindicato, sino que son compañeros que ha habido acumulación de horas. En el caso mío, como que estaba en esa situación de haber estado en un expediente y tengo esas condiciones de tener, para decirlo de alguna manera, capitalizado la indemnización, voy a ir cobrando hasta que llegue a los 65 años el 80% del salario neto que tenía, por lo tanto de neto, 12 pagas, no 14 pagas, y por parte del sindicato salario no tengo. Es evidente que los gastos que me representan estar hacer la actividad, en mi caso además estar en Madrid, porque yo tengo mi domicilio en Barcelona, aunque esté en Madrid, es evidente que van a cargo del sindicato, que a mí no me cuesta dinero ser secretario general. Por tanto, todos los gastos están pagados. Parece bastante elemental, parece eso. Que parece bastante elemental. Bueno, claro, faltaba, si no podría subsistir. Por lo tanto, quiere decir que, pero no hay más salario, no tengo más salario. Era mi duda. Y me queda Luis Alejandre. Cuando quieras, Luis, le voy a pedir a Pepe Álvarez que se ponga los auriculares para que te escuche con la claridad que te mereces. Señor Álvarez, buenos días desde Menorca. Buenos días. Dejo constancia que suscribo bastantes de sus reivindicaciones, aunque le extrañe, las suscribo. Y valoro la falta de incidentes que hubo ayer en las manifestaciones. Pero veo que inician una serie de presiones que usted ha hablado de crecientes hasta el infinito. Alguno de los presentes en la manifestación de Madrid ayer habló claramente de la violencia es necesaria. Una interpretación, yo creo, no ajustada a lo que es el músculo sindical o lo que es a la gimnasia revolucionaria que anunciaba Lenin. ¿Cree que la violencia sigue siendo necesaria en reivindicaciones sindicales? No, por supuesto que no. Yo he dicho hasta el infinito dentro de la legislación vigente. Ni se me pasa por la cabeza que la violencia sea necesaria. Además, el movimiento sindical sabe que la violencia nunca nos ha generado elementos positivos. Gracias, Luis. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, nuestro invitado hoy en Las Mañanas. Muchas gracias por su tiempo y por la visita. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.